el Señor nos empezó a enseñar el domingo pasado. Esta época es también una época maravillosa del año, en que no solamente se trata de saber qué pasa, se trata también de reflexionar y de ser actores en cada día de nuestra vida, no nada más un solo día que se festeja. Creo que todos los días debemos de ser actores, en este caso en la palabra de Dios, para que entonces podamos disfrutar de todo lo que Él ya nos concedió, de todo lo que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso es que es importante la comunión, la intimidad con Dios todos los días de nuestra vida. Y mencionaba cómo en este mes de diciembre, en que hay una celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se celebra la famosa Navidad, que hay un árbol muy bonito, que hay una cena muy rica y que hay intercambios de regalos, y que dada la situación ya piensa más uno en regalar algo que necesites, o uno piensa en que me regales algo que yo necesito. Entonces estamos hablando de necesidades, ya no tan solo de gustos, sino de necesidades. Y entonces cuestionábamos, ¿cuál es nuestra necesidad? Generalmente pensamos en algo material, pero cuando nos preguntáramos qué es lo que piensa Dios en cuanto a su necesidad, entonces la cosa cambia diametralmente, porque la primera necesidad y de todos los días que Dios tiene y en la cual piensa es que Cristo sea formado en nosotros. Esa es su principal necesidad. Si nosotros tomamos la necesidad de Dios, entonces todos los días, no solamente el día que nos van a regalar o vamos a regalar, lo pensaríamos, sino todos los días podríamos decir, mi primera necesidad y la más importante, Señor, es que Cristo, tu Hijo Jesucristo, se forme dentro de mí. Decimos amén. Y entonces a partir de ahí puedo pensar en todos los regalos habidos y por haber, puedo pensar en las necesidades de todos los demás, para que entonces yo pueda estar seguro de que lo que voy a recibir o lo que voy a dar es de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que empezamos viendo cómo el Señor nos dijo, tienes que aprender 9 cosas en primer lugar. Tienes que aprender a vivir en estas 9 cosas para que entonces tú puedas ver cómo se forma Cristo dentro de ti y puedas entonces entender lo que es el reino de Dios en tu interior y a través de él poder dar y a través de tu fe poder recibir todo lo que Dios tiene. ¿Cuántos decimos amén? Así que recordando, nos fuimos a la carta de Pablo a la iglesia de Filipo, a los filipenses, y nos decía que lo que tenemos que aprender a llevar a cabo en nuestras vidas es estar firmes en nuestra fe. Recuerda que Santiago nos decía que si no estamos firmes en nuestra fe, somos como esa ola del mar. La ola del mar va y viene, no se queda, no deja nada, solamente va y viene. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, en lo que creemos y le creemos a Dios por medio de su Espíritu Santo. Lo segundo que nos dijo que teníamos que aprender en nuestra vida es a regocijarnos. Es un gozo santo, es un gozo que nos permite tener el ánimo y la actitud correcta para enfrentar cualquier situación en nuestra vida, sea buena, pero sobre todo cuando es una adversidad. Por eso dice, regocijaos siempre en el Señor, no en nosotros, en el Señor. Recuerda que el Espíritu Santo da un fruto, ese fruto es fruto de vida, y en ese fruto va incluido el gozo del Señor, la actitud, el ánimo, la fortaleza para poder contrarrestar y poder enfrentar y sobreponerte a cualquier situación, sobre todo las adversas. Entonces, en tercer lugar, nos dijo que teníamos que aprender a orar en el sentido de poner delante de Dios todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Para qué? Para que entonces, cuando yo estoy delante de Dios, primero le demuestro mi confianza y en segundo lugar, yo me quito todas las cargas que traigo para poder recibir de parte de Dios las bendiciones. Cuando yo no acostumbro eso, yo no tengo esa confianza o tengo una idea distorsionada de que Dios está ocupado, de que Dios ya le caigo gordo, de que Dios ya no me quiere hacer caso, de que Dios ya no me escucha, etcétera, etcétera, entonces el impedimento lo estoy poniendo yo y por lo tanto estoy pensando más en mis necesidades, pero cuando pienso en la necesidad de los demás que quiero bendecir, simple y sencillamente no se da porque algo está interrumpiendo en mi interior. Yo no cedo ante Dios y entonces esto me causa más angustia, más ansiedad
y me complica toda mi vida. ¿Por qué? Porque no he aprendido a orar delante de Dios en el sentido de poner todas mis peticiones, todas mis necesidades, las pongo delante de Dios. En la carta de Pedro nos dice: echad todas vuestras ansiedades, todos tus problemas, todas tus cargas, échalas sobre nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Decimos amén? Así que lo cuarto nos enseñó el Señor: aprende a ser agradecido. Cuando tienes y formas con la ayuda de Dios un corazón agradecido, entonces tienes toda la animosidad para poderle decir a Dios: Señor, lo que tú quieras que haga, yo hago, por simple y sencillo agradecimiento. Cuando tú te acostumbras en la vida cotidiana a dar un gracias, vas formando un corazón agradecido. Cuando no te importa nada, cuando crees que todo lo mereces, cuando crees que no es importante dar las gracias, tu corazón se vuelve duro ante eso, y mucho menos vas a reconocer a Dios todo lo que Él está haciendo en ti. Nunca se te ocurre decir: Señor, gracias por todos los beneficios que me das en abundancia todos los días de mi vida, como diría el salmista. En quinto lugar, nos dijo el Señor: aprende a vivir en la paz de Dios, no en tu paz, no en la paz que te ocasiona el Dalai, no en la paz en que te ocasiona cualquier pastillita, cualquier psicólogo, con todo respeto a los psicólogos, cualquier psiquiatra, también con todo respeto, no a una buena palabra, no ánimo, tú sí puedes, sí se puede, etcétera, etcétera. Más allá de eso, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y no es porque no lo lleguemos a entender, sino que te da a entender el Señor que cualquier esfuerzo que tú hagas va a ser en vano. Pero si tú recibes la paz de Dios, esa sobrepasa todo entendimiento, y entonces pone en equilibrio algo que nadie ni nada puede lograr. Ese equilibrio son tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos y tu voluntad. Eso solamente lo logra la paz de Dios. Y cuando tú estás en equilibrio, puedes pensar claramente, puedes decidir correctamente y puedes actuar de la manera más conveniente de acuerdo a tus necesidades. Lo sexto que nos enseñó que teníamos que aprender era a pensar. Todo se origina en el pensamiento. Del pensamiento nacen las acciones. Si no sabemos, si no aprendemos a pensar bien, nuestros pensamientos serán incorrectos y nuestras decisiones serán incorrectos. Resultados incorrectos. No hay mayor fórmula. Entonces, de acuerdo a lo que percibimos y admitimos en nuestra mente, se forman los pensamientos y por ende viene una acción. Eso es lo que todos los días llevamos a cabo en nuestra vida. Así que el Señor te dice: solamente lo que es puro, lo que es honesto, lo que es amable, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en eso pensar. Y lo único que cubre todos esos, que reúne todos esos requisitos, pues es el pensamiento de Dios. Así que deja que Dios te enseñe a pensar para que todo tu pensamiento sea de acuerdo a Él y tus decisiones y tus acciones sean las correctas, las que te originen un excelente resultado para tu vida. También nos enseñó a tener contentamiento, a estar gozosos en lo que Él nos da, a estar gozosos en lo que recibimos de parte de Él, para no estar siempre ambicionando lo que no es de parte de Él o aquello que nos va a orillar a amarlo tanto que entonces lo convirtamos en un ídolo, en un Dios. Sabemos que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí, sino el amor al dinero, por poner un ejemplo. Así que cuando rindes tu voluntad al dinero, el dinero es tu Dios y ese es el que te manda, y el dinero es un mal consejero por sí solo. Así que tengamos contentamiento y aprender a ayudar, a dar y ayudar a los demás. Eso se logra cuando tú eres una persona agradecida y lo que recibes de gracia, lo das de gracia. Y el noveno punto que nos enseñaba el Señor era saber cuál, cómo y en dónde está esa fuente de provisión divina. Y es ahí donde nos dice la Escritura, en el libro o carta a la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, en el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Cuánto? Todo lo que os falta, conforme ¿a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire qué aceleración, qué firmeza al estar hablando Pablo acerca de sus necesidades. Él dice: mi Dios, no dice el mundo.
no dice mi trabajo, no dice mi iglesia, no dice nada de nada, solamente dice mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a las riquezas de este mundo, sino a las riquezas que hay de parte de Dios en Cristo Jesús. De tal manera que entendimos que si hay algo importante que paralelamente a todo lo que acabamos de escuchar y escuchamos el domingo pasado con más detenimiento, es la necesidad de que Cristo se forme en mí, porque estando Cristo en mí, sus riquezas en gloria vienen con Él, y sus riquezas en gloria son las que proveen y pueden sustentar todas las necesidades que yo tengo. Y las necesidades que yo tengo, entiéndase, son aquellas sin las cuales no puedo vivir. Eso es una necesidad. ¿Necesidad de amor la tengo? Sí. ¿Necesidad de perdonar la tengo? Sí. ¿La necesidad de estar gozosa la tengo? También. ¿Necesidad de tener la templanza necesaria para poder enfrentar cada día de mi vida? Sí. Eso no se consigue ni en Chedraui, que cuesta menos. Eso no se consigue en la venta nocturna de Liverpool. ¿Cuántos fueron a Liverpool? Todos. Por eso la cara así de preocupada, están todos endeudados. Así que bueno, qué bueno que fueron y qué bueno que tuvieron, si es que lo tuvieron, la buena administración de su dinero. Son buenas oportunidades para poder adquirir algo. Yo no digo que no, solamente le digo ser buen administrador, que ese es otro tema y no me voy a meter en eso. Pero mi confianza, de acuerdo a la palabra el día de hoy, no está en lo que me den las ofertas, no está en lo que me vaya a dar un hombre, no está en lo que me vaya a dar una iglesia, un líder, un pastor, no. Está en las riquezas, en gloria, que Cristo formado en mí voy a tener. Si Cristo no está formado en mí, ¿sabe lo que sucede? Me empiezo yo a confiar en lo que yo me proveo o en lo que el mundo, de cualquier área que usted mande y guste, me vaya a proveer. Por eso es que la gente vive inconforme. Por eso es que la gente se queja tanto de sus necesidades, porque está confiando en lo que provee el mundo, no en las riquezas en gloria que dice aquí Pablo. Es una aseveración. Dios, ¿quién? Dios me va a proveer de todo lo que yo necesito, con sus riquezas en gloria, si Cristo está formado en mí. ¿Decimos amén? Así que esta mañana vamos a aprender cómo en forma paralela Cristo se va formando en nosotros. Si aprendimos a hacer todo lo que escuchamos, ahora vamos a aprender lo más importante. Al ir haciendo esto, esto también es más que importante para que entonces Cristo se vaya formando en mí. Así que lo primero que tenemos que poder entender en esta mañana es que si algo no está funcionando, quiere decir que existe algún impedimento. No es de parte de Dios. Si algo no está funcionando, es que existe un impedimento por el cual no estoy logrando que todas esas riquezas en gloria que me menciona la Escritura, yo las pueda estar disfrutando. Por eso es que no estoy conforme, por eso es que no estoy a gusto, por eso es que me siento mal todo el tiempo, etcétera, etcétera. Pero si yo empiezo a ver lo que hoy el Señor me quiere enseñar, seguro estoy que la voluntad de Dios, que es bendecirte todos los días de tu vida, se puede cumplir. Depende de ti. Recuerda que cada vez que escuchas la palabra, tú la vas a entender si es palabra de Dios, y tú vas a tener o vas a deber tomar una decisión, porque depende de ti tu vida, nada más. Depende de tu responsabilidad que tengas sobre tu vida, el que tú decidas un sí o decidas un no en lo que se refiere a la palabra de parte de Dios. Así que podemos entender que si hay un impedimento, es poder llegar a una deducción. Todas mis fuerzas, todas mis fuerzas, todos mis recursos materiales se agotan.
Usted puede estar haciendo una actividad, llega un momento del día que usted se cansa y para. Usted puede estar proveyéndose, pero llega un momento en que se le acabe el dinero, tiene que esperar el siguiente si es que le llega. Usted puede estar usando un carro y un carro se va a desgastar y se va a acabar. Hay que meterle más. Todo lo material y todo lo humanamente posible tiene un límite. Se acaba, no alcanza. De tal manera que no podemos estar basándonos en nuestros recursos, no podemos estar basándonos en nuestra fuerza, sino que tenemos que voltear hacia la fuente de provisión divina, que sí alcanza, que es eterna y que es infinita, como es la provisión que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces el impedimento de nosotros resulta en un impedimento para Dios. Y por lo tanto, que Cristo se forme en nuestro interior. Quiero que aprenda una cosa de aquí para toda su vida. El lugar donde habita Cristo es el Espíritu, su Espíritu. ¿Por qué Cristo no va a su alma? Porque su alma están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y Dios nos dio libre albedrío para decidir. Si solamente nos guiamos por la voluntad, por nuestra voluntad, entonces no vamos a hacer caso a la voluntad de Dios. Vamos a hacer lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos, lo que nosotros deducimos, mas no a lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque no hay comunión sin el Espíritu entre el hombre y Dios si solamente se concreta en pensar en el alma. Cuando el alma actúa sin la intervención de nuestro espíritu y mucho menos del Espíritu Santo, entonces somos nosotros. Entonces hablamos del yo-yo. Yo soy esto, yo soy el otro, yo consigo esto, yo consigo el otro. Yo. Es nuestra alma decidiendo. Y nuestra alma se guía por todo lo que la carne le dicta. Satisface todos los deseos. Y eso es lo peligroso que nosotros caemos. Y entonces no podemos, ni tenemos la capacidad de poder hacer la voluntad de Dios. Eso es un impedimento. Eso nos impide que Cristo se forme en nuestro interior. Esto constituye el principal impedimento en nuestra persona. Lo que nosotros, con nuestro yo, con nuestra alma actuamos y no permitimos que nuestro espíritu tenga comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a entenderlo mejor. Vaya usted a la carta a los Romanos, al capítulo 8, al versículo 12. Y vamos a leer del 12 al 15. Romanos 8, 12 al 15. Dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, hablando espiritualmente. Mas si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: papito, papito, Abba, Padre. Amén. Así que dice, no somos deudores a la carne. O sea, no tenemos que estar a expensas de lo que nuestros deseos carnales nos digan, y el alma solamente decide, y el alma se va hacia lo que le conviene, hacia lo que le satisface un placer, un deseo. Un deseo solamente es algo que
adoptando cualquier medida, sea buena o sea mala, mi único fin es satisfacerlo. Eso es la carne. Cuando usted está pensando en un deseo, en algo que según usted necesita, y está obsesionado, y usted sabe que eso no es la manera, y sin embargo sigue esa forma negativa de ser, lo está guiando el deseo. Su alma responde a eso nada más. Entonces usted se guía hacia allá. Pero si es el Espíritu, entonces las cosas cambian. Y aquí hay una gran diferencia, porque dice, el que es guiado por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. ¿Dónde lo dice? Exactamente así. Juan, sin perder Filipenses. Juan capítulo 1. No primera de Juan ni segunda de Juan. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio poder, potestad, de ser hechos, ¿de ser qué? Hechos hijos de Dios. ¿Quién hace hijos de Dios? ¿Estamos hablando de Cristo? Pues Cristo. No es la religión, no es la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia te lleva a la verdad, y la verdad está escrita aquí y está en español, y dice claramente que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No es lo que decida yo quién es convertido y quién es creyente. No son mis estrategias, ni mis fuerzas, ni mi conocimiento. No es la religión, ni ninguna marca, ni ninguna denominación, ni filosofía. Dice claramente la palabra de Dios, en la cual creo y les estoy compartiendo, que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Sino de Dios. Y al que estoy yo nombrando es el que al principio me da una pata para saber de quién se trata. En el principio, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice que ese verbo se hizo carne, y esa carne le llevó un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! El que hace cristianos se llama Jesucristo. El que hace hijos de Dios se llama Jesucristo. A Él es toda, entiéndelo, toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Ningún hombre, ni ninguna mujer, mucho menos ningún material, tiene honra. El único que tiene honra por sobre todas las cosas, y la potestad, el poder de hacerte un hijo de Dios, de formar a Cristo en ti, Él mismo en ti, Él es el mismo Señor. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Quiero que lo vayan entendiendo muy claramente. Cuestionen lo que quieran, lean lo que quieran, pero para mí esto es una verdad. Nadie me cambió, nadie me transformó, nadie me quitó de la inmundicia que yo era, nadie me quitó de los errores que yo cometía voluntariamente, nadie me aclaró las ideas en referencia a quién es Dios. Solamente alguien se llama Jesucristo, es el que te estoy compartiendo, es el que se forma día a día en mí, para que entonces yo pueda decir, ¿en quién me voy a sustentar? En las riquezas en gloria que Cristo formado en mí hace funcionar, y entonces puedas ver tú y cualquiera la obra de Dios en mí, la obra de Dios en mí, para honra y gloria de Él, no para honra y gloria mía, sino para honra y gloria de Él. De tal manera que tenemos que entender que en primer lugar sí hay un impedimento. Hay un impedimento que impide precisamente que Cristo se forme en nosotros. Y empezamos a deducir que ese impedimento no está por fuera.
Ese impedimento, cuando tú estás pensando, es que ¿por qué yo batallo tanto? Es que ¿por qué la gente? Es que no entiendo, es que a veces no enseñan, es que a veces el otro, es que aquí no hacen esto, aquí no hacen otro. No, la palabra está diciendo que el impedimento no está afuera, que el impedimento para Dios no son los demás, el impedimento para Dios, para que se forme Cristo en ti, está en ti. Está en cada uno de nosotros. ¿Están pensándolo? Esto es la palabra. Esto es lo que resulta. Nosotros mismos tenemos un impedimento. Vamos a descubrir ese impedimento. Y también vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a resolver este terrible problema de todo aquel que se quiera acercar a Dios. Así que, lo segundo, ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo y dónde exactamente se encuentra nuestro impedimento? Miren, le voy a decir dos citas para que los busquen y las localicen. Una es Romanos 7:22 y la otra es Efesios 3:16. Tengan las dos citas, por favor. La primera nos dice, en Romanos 7:22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Amén. Y Efesios 3:16 nos dice que nuestro hombre interior, que se deleita en la ley de Dios, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por quién? Por su espíritu. Tenemos entonces un hombre interior, por deducción tiene que haber un hombre exterior. ¿Sí? Si la Biblia te habla de un hombre interior, necesariamente tiene que haber un hombre exterior. Entonces, cuando Dios viene a morar en nosotros, aquí dice claramente, nuestro hombre interior sí se deleita, sí acepta la voluntad de Dios. Y por otro lado, en donde actúa el Espíritu, en donde fortalece el Espíritu, es en el hombre interior. Usted quiere decirle un parabién a una persona, que Dios te fortalezca en tu hombre interior, que Dios te fortalezca en tu espíritu. No le diga que Dios te fortalezca en tu alma, lo está volviendo más carnal de lo que es. Que Dios te fortalezca en tu espíritu. Ahorita vamos a entender la razón de esto. En tu espíritu, ¿por qué? Porque nuestro espíritu es el que comulga con Dios, porque Dios es espíritu. Y entonces podemos ponernos de acuerdo. Y entonces podemos romper todas las barreras de impedimento que nos están ocasionando no tener esa plena comunión con Dios. Así que descubrimos que nuestro hombre exterior es el que cubre nuestro hombre interior, y ese hombre exterior es nuestra alma. El hombre exterior, nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Ese es el alma. Eso es lo que llega a cubrir al hombre interior. ¿Me estoy explicando? ¿Amén? ¿O no amén? Amén. ¿Sí, amén? Entonces el hombre exterior es el alma, el hombre interior es nuestro espíritu. Entonces, cuando las cosas no están saliendo adecuadamente, cuando no logro entender quién es Dios, cuando no logro ver que mis necesidades delante de Dios no han sido contestadas, mis oraciones delante de Dios no han sido contestadas, el error no es de Dios. Dios es perfecto en todo. Entonces tiene que haber un impedimento. Y empiezo a descubrir el impedimento. Ya entendí que tengo un hombre interior, ese sí se deleita, un hombre exterior, ese hace lo que quiere. Entonces hay una falta de armonía entre el hombre exterior y el hombre interior. Y por eso está sucediendo esto. Yo creo que sigo la voluntad de Dios. Yo creo que soy muy bueno. Yo creo que hago bien las cosas. La verdad es que estoy haciendo lo que yo creo y pienso, mas no lo que Dios quiere de mí. Y empiezan las dificultades en mi caminar con Dios. Entonces descubro, hay un hombre interior
hay un hombre exterior. El Espíritu Santo se amalgama con nuestro espíritu humano, no con el alma. El Espíritu de Dios se amalgama con nuestro espíritu humano, no con el alma. De tal manera que de aquí en adelante, cuando usted ore, dígale al Señor: en mi espíritu con tu espíritu. Por eso decía el Señor Jesucristo: busco adoradores en espíritu y en verdad. Porque en el alma sola, el alma hace lo que quiere, piensa lo que quiere, llega a las conclusiones que quiere, pero no a lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, el principal problema que hay en alguien que quiere ser creyente, o que incluso ya empieza a ser creyente, es el que su hombre interior no pueda salir a través del hombre exterior. Y aquí es donde viene la respuesta: ¿qué necesitamos para poder nosotros tener la certeza de que Cristo se va a formar en nosotros? Es mediante una acción, y esa acción se llama quebrantamiento. Así que también cuando cantes vas a entender lo que cantas. Cuando dices quebrántame, Señor, vas a entender lo que quiere decir eso, porque hoy el Señor nos lo va a decir. Ve por favor a Juan 12, 24. Juan 12, 24. ¿Ya lo tiene? Dice así: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este es un hermoso pasaje porque por primera vez al Señor Jesucristo se le acercaron unos griegos, los llamados gentiles. O sea, todo aquel que no era judío les decían gentil. Entonces esos griegos se le acercaron y le empezaron a preguntar: ¿cómo es que te veo, cómo es que te conozco? Viene en los versículos anteriores: Señor, quisiéramos ver a Jesús, le dijeron a uno de sus discípulos. Qué hermosas palabras. Y cuando Jesús accedió y contestó, se puede decir que es el momento donde rompe el paradigma de que Dios solamente era un Dios de los judíos. Dios, a través de Jesús, estaba dando a conocer que la barrera se iba a romper, que el velo se iba a rasgar, que de los dos pueblos iba a ser uno, gentiles y judíos, y que solamente había un Señor, y ese Señor iba a llevar la misión de la salvación para todo aquel que creyera en Él, y que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Decimos amén? Así que cuando está con aquellos hombres y le están cuestionando y Jesús responde, es el entendimiento. Cuando usted da esta porción, es aquí donde empieza a dar más claramente a conocer que cómo Jesús venía no solamente a salvar a su pueblo, sino a salvar a todo el mundo, a todo aquel que en Él creyera y se le entregara a Él. Y entonces les dice acerca de su venida. Miren, para que el grano de trigo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La primera parte nos dice que si el grano de trigo no cae en la tierra, esto te da a entender lo primero que debe de empezar a ocurrir para que el hombre exterior permita que el hombre interior salga. El Señor, como siempre, con una parábola, un ejemplo de la vida común, pero llevando una verdad espiritual, una verdad divina, es una parábola, les dice: ustedes conocen el grano de trigo. Todos conocemos más o menos lo que es el trigo, un grano de trigo, de las gramíneas. Entonces dice, el grano de trigo, si no lo echas en la tierra, o sea, si no cae, y después ese grano de trigo no rompe su cáscara,
pues es una semilla más que tienes ahí. No pasa nada, ahí sí, no pasa nada. Pero si ese grano de trigo desciende, lo primero que te está dando a entender, que es lo que tanto nos cuesta a nosotros, es el que entendamos la acción de ser humildes. El descender significa humildad, mas no bajeza. El descender significa humildad, mas no que te vayan a pisotear. El descender no significa deshonrarte, no. Significa que vas a honrar, cosa que se te hace difícil cuando eres yo. De tal manera que la humildad, cuando el grano de trigo cae en la tierra, la temperatura, todos los factores que intervienen, permiten que se rompa y salga lo que hay dentro, que es el fruto. La semilla va a dar un fruto, una mata, y va a dar el trigo. El Señor nos estaba comparando con el trigo. Y algo que aprendí anoche precisamente en mi estudio bíblico, es que precisamente el trigo vale el doble de lo que vale la cebada en ese momento. El trigo era de personas más pudientes, más ricas. La cebada, digamos, estaba destinada para la clase media o baja. El Señor nos está diciendo, como estaba diciendo ese día, tú eres el grano de trigo. Eres tan especial. No te estoy diciendo que seas de lo más bajo. Eres de lo mejor. Por eso escogí el ejemplo del grano de trigo. Pero ese grano de trigo, para que yo me pueda formar ahí, necesito que caigas, humildad, y lo que sigue es muerte. Rompas con tu yo, con lo que tú eres, con tus trofeos, con tus logros, con tus esfuerzos, con tus recursos, para que entonces Cristo se forme dentro de ti, porque entonces va a salir tu hombre interior, tu espíritu, y tu espíritu sí se lleva con el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando viene la humildad, que es pensar menos en ti, para pensar en este caso más o siempre, en primer lugar, en Dios, puedas obtener de Dios todas sus riquezas en gloria, y todavía pensar en todos los que te rodean para bendecirlos, y se cumple el mandamiento de Dios. Amas a Dios con todo y te da la posibilidad de amar a tu prójimo sin descuidarte a ti mismo. ¿Decimos amén? Amén. Pero cuando nosotros nos aferramos al amor propio y nos amamos, somos yoyos a nosotros mismos, no vemos a nadie y no aceptamos la autoridad de nadie y no aceptamos a Dios en nuestras vidas, mucho menos que Cristo se forme en nuestro interior. Amén. ¿Vamos bien? ¿Le meto más velocidad? ¿Nos vamos bien hasta ahí? ¿Sí vamos aguantando? ¿Hay zona de turbulencia? Un poquito. Bueno, entonces dice el Señor, con esta palabra te estoy dando a entender cómo es que vamos a romper, vamos a quebrantar el hombre exterior. Empieza a ser un hombre humilde. Empieza a permitir en tu conocimiento, en tu pensamiento, en tu voluntad, que sí hay una autoridad arriba de ti. Por ahí empieza. Que sea Dios. Para que empieces a sujetarte a Él, para que empieces a obedecerle a Él, para que empieces a pensar menos en ti, para pensar más en Él. De tal manera que llegue ese día en que digas, mi necesidad es que tú, Señor, te formes en mí. Y ya desapareció aquello de que, Señor, yo necesito un carro, necesito una estufa, necesito una casa, necesito un novio, necesito un esposo, necesito un chamaco que me limpie, necesito no sé qué tantas cosas. Ah, Señor, y bendice mi vida, sí. Va cambiando, entras en un proceso. Yo no sé cuántos van a decidir entrar hoy en el proceso. Yo no sé cuántos van a seguir en el proceso. Yo no sé cuántos van a firmarse en el proceso. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo está tratando con cada uno de nosotros. Inclúyome. ¿Decimos amén? Amén. Y esta es una oportunidad para dar una respuesta a Dios, para decidir algo delante de Dios. Así que, ¿cuánta humildad me falta? La que haga falta.
Yo pensé que era humilde. No, era tejadón, pero no humilde. Yo pensé que era creyente. No, eras convenenciero. Eso no es humildad. Yo pensé que por ser pobre, por no tener frijoles, y por no tener esto, y por no tener lo otro, porque dice el Señor, bienaventurados los pobres. Léele bien, hermano, léele bien y entiende bien. En espíritu, quiere decir, los humildes, que quitan su autoridad y dejan que la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores actúe en tu vida, y entonces las riquezas en gloria sean una realidad en ti y sustente todas tus necesidades. Y entonces te levantas y dices, gloria a Dios, denle una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Mientras que te oigas, mira, es bien importante que todos los días te escuches. Escúchate. Hasta cuando no hables, escúchate. Tus pensamientos los escuches, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? No sé, pero los pensamientos los escuches. Decimos amén y te estás escuchando. Ay, no sé. Y eres un trabalenguas, y eres un crucigrama, y eres un problema de problemas. Y entonces sales a la calle y ¿sabes? Todo arrugado. ¿Qué pasó, hermano? ¿Andas ceñido? No. Así soy, porque Dios te bendiga. Aleluya. Entonces no hay nada de Cristo. Decimos amén. Oiga, ¿no se van a enojar? Claro. Airaos, coma. Pero no le sigas. O sea, no pequéis. ¿Sí? Hermano, no se van a estar triste. Hay tiempo para todo. Tiempo de llorar, chíllale todo lo que quieras. ¡Órale! Se te fue el novio, chíllale. Se te fue no sé qué, chíllale. Es que los hombres no chillan. ¿Cómo de que no? Sí chillamos. Sí que chíllale. Pero no todo el tiempo te la pases chillando. Ya desahoga y pon tu petición delante de Dios confiando. Inmediatamente le dices, la paz del Señor que entre en mí, la que no es como la que da el mundo, sino como la das tú, Señor. Y empiezas eso es lo que aprendí. Y empiezo a hacerlo, y empiezo a hacerlo. Cristo se empieza a formar en mí. Empiezo a acordarme mi impedimento. Soy yo mismo. Y yo mismo no tiene nada que ver con el pensamiento de Dios, porque los pensamientos de Dios, todos los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Entonces, ¿de dónde saco que por la voluntad de Dios me di este santo guamazo? Que por la voluntad de Dios pasó esto, que por la voluntad de Dios pasó lo otro. ¿En dónde? ¿A qué horas te dice Dios? Entonces, ¿no fue Dios? No. ¿No fue Daniela? No. Entonces, ¿qué fue? Algo impidió que la riqueza de Dios circulara en ti. En Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Pero si entendemos este principio, acordamos del trigo, nos acordamos que necesitamos descender, humildad y permitir que se vaya rompiendo ese precio, que se vaya resquebrajando hasta desaparecer. Entonces mi hombre interior, ese, mi espíritu, ese sí le dice que sí a Dios. Y ahí habita Cristo. Ahí es donde habita Cristo en mí. Y entonces soy la morada maravillosa que Dios está esperando, y soy ese templo glorioso donde se pueden ver todas las maravillas, todas las obras de Dios, día con día, para honra de Él. ¿Decimos amén? Entonces, dice el Señor, ¿cómo es que puedo permitir, o te puedes permitir, que la vida espiritual fluya en ti? Rompiendo, quebrantando ese hombre exterior para que salga ese hombre interior. Y cuando esto empieza a funcionar, esto empieza a ser esa nueva criatura en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas cosas nuevas, 2 Corintios 5, 17. Entonces empiezas a ver los cambios dentro de ti. Y uno de los más
importantísimos con el que mucha gente batalla. Porque empiezas, ay, es que ahora soy cristiano, ay, es que ahora estoy en la religión. No, ese no ha entendido ni la A. Ser cristiano es que has entendido esto y has permitido que Cristo se esté formando en ti, no la religión. La religión no sirve de nada. Cristo es el que hace cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Cristo se está formando en ti, forma esa nueva criatura, ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Y como eres nuevo, en lo primero que Dios empieza a trabajar es en el concepto de ti mismo. Deja atrás el concepto que tú tenías, bueno, malo, superior, inferior. Empieza a trabajar en el concepto de ti mismo y te da a entender algo maravilloso y te lo regalo esta mañana. Vas a entender que el concepto de ti mismo depende directa y exclusivamente de la obra que Cristo está haciendo en ti. Y cuando tú permites que Cristo se esté formando y estás viendo la obra de Cristo en ti, entonces dices, sí, soy un hijo de Dios, porque ya entendí, el que hace hijos de Dios se llama Jesucristo. ¿Cómo no me voy a sentir bien si me está formando como hijo suyo? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está tomando el tiempo en mi vida para formarme como su hijo. Y entonces empezamos a decir, ahora sí tengo un buen concepto de mí. Antes pensaba que por tener dinero, antes pensaba que por ser talla -4, antes pensaba que porque el pelo era largo, güero, negro, rojo, de todos colores, no sé de cuántos colores se los pintan, o por tener la nariz grande, o tener la nariz chica, o respingada, o por tener ojos azules, o por tener esto, por tener lo otro. Yo valía algo y ahora entiendo que no, yo valgo algo porque Cristo es el que vale y es el que hace la obra en mí, y entonces digo, yo soy hijo de Dios y eso es suficiente, y más que suficiente el buen concepto que tengo de mí mismo, así que ya no tengo complejos, ya no estoy pensando si valgo o no valgo por lo que tengo materialmente. Si no estoy pensando porque soy un hijo de Dios, ¿qué tan mejor quiero sentirme? ¿Qué tan bueno me quiero sentir? ¿Qué tan mejor concepto de mí mismo me quiero sentir? Señor, fórmate en mí. Ve rompiéndome, ayúdame a romper ese hombre exterior, que desaparezca. Luis Ramón Ocaña Jiménez, que desaparezca, que nazca y siga creciendo y madurando el nuevo, el que tú estás formando. Quiero ser ese barro en manos del alfarero. Ya la primera vasija era el yo-yo, ya la eché a perder, ya esa no sirvió para nada. Estaba toda desfondada, se le salía todo el agua. No servía, no tenía forma, estaba fea. Entonces tú veniste, Señor, te permití, la quebraste y agarraste el barro nuevamente y lo empezaste a formar. Ahora ese soy yo, esa nueva criatura, ya no la voy a hacer yo de nuevo. ¿Cuántas veces dices, es que la regué aquí, lo voy a volver a intentar? Yo. Muchas veces, pero de aquí en adelante dices, ya la regué, Señor, ayúdame a volverlo a intentar, pero ahora contigo, ahora en tu voluntad, ahora de acuerdo a lo que tú me des. Y entonces empiezas a formar nuevos matrimonios, empiezas a formar nuevos noviazgos, empiezas a formar nuevos hijos, empiezas a formar nuevas familias, y entonces empiezas a formar lo que Dios anhela todos los días, una nueva criatura, conforme a los deseos de Dios. Decimos amén. Amén. Y entonces empieza a verse ese nacimiento de Jesús. Y no solamente queda ahí la obra de Dios en quebrantar, sino también efectúa otra obra maravillosa en nuestro interior a través de su palabra. Cuando ya tienes oídos atentos, cuando tienes la disposición de escuchar su palabra, quiero que veas qué es lo que es su palabra, cómo actúa su palabra en este sentido. Ve por favor Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y nos dice así, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué hace? Penetra. ¿Hasta qué? El alma, fíjate, separa el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, ¿qué hace la palabra? Penetra
y divide el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando tú permites que la palabra, porque ya está formando un Cristo en ti, eso va directo sobre tu interior, va y le examina tu alma, y entonces le dice a tu alma: hey, eso no está bien. Y le dice a tu alma: te me quedas quietecito, no le hagas caso a tu carnita, que es muy, ¿cómo se dice? Consentidora, como cuando cubres a alguien. Alcahueta, la carne es muy alcahueta. Esa no para, esa quiere que le cumplas el deseo. Hace berrinche, se tira al suelo, no quiere comer, y ahí está. Y el alma, sin la potestad del espíritu, cede. ¿Cuántas veces has cedido? No me respondes. Pero ahora tienes una respuesta. Tenía la cascarota. ¿Conocen la nuez de Castilla? Bueno, así. Gruesesota, no era de trigo, de Castilla, no es de Castilla, dura con ganas. Y entonces esa cáscara me impedía que mi hombre interior verdaderamente se deleitara en Dios. Dios no deja de actuar y querer actuar en ti. Esto no vamos a ver hoy, lo vamos a ver el domingo que entra. Pero Dios no deja de actuar en ti. El problema es con qué estás actuando. ¿Con tu hombre exterior? Le dices que no. Le dices que no. Oye, ¿por qué no abrazas y le hablas al que no le hablas? Que me hable él. Que me hable él. Mi comadre me dijo: no le hables, Marita. Vete al otro cuarto con los niños. Pobre niño, siempre la pagan, ¿no? ¿Ven? Oye, ¿y cómo le hago para obtener eso? Pues tienes que trabajar, Marita. Pues todos ponen diablitos. Yo voy a poner un diablito. Si es el hombre exterior, le dice a la palabra: si debes, paga. No. ¿Ya me va entendiendo por qué luego ustedes deciden tal o cual cosa? No es ni Peña Nieto, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni los de enfrente, ni nada. Fíjese que cuando dice aquí el Señor a través de Pablo dice: mi Dios suplirá, dependiendo del partido en el gobierno y las reformas políticas afectadas en la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. He dicho. ¿Verdad que no dice eso? No. Dice: mi Dios. ¿Quién? Mi Dios. Ahora pregúntese usted: ¿quién es su Dios? Ay, Cristo, hermana. Entonces, ¿por qué anda todo el día allá? Con todo el mundo se pelea. Esto es para todos, hermanos. Es que nos dejamos llevar por muchas cosillas, detallitos, porque no tenemos a Cristo formado. Entonces, la carne no es mala consejera, el alma es una alcahueta. Entonces, no es así. ¿Necesitamos que Cristo se forme? Sí. Y entonces le digo, así como dice Pablo: mi Dios suplirá. ¿Cuánto? Todo lo que me falte, con sus riquezas en gloria, no con dólares, ni con euros, ni con oro, ni con plata, con sus riquezas en gloria. Es que me falta un novio y lo quiero así, ya está. No, es que me falta un carro y que lo quiero así, ya está. ¡Ey! Primero que te sustente con sus riquezas en gloria, y entonces vas a ver bien el carro, y vas a ver bien el novio, y vas a ver bien la casa, y vas a ver bien todo lo que se te ocurra. El amor es ciego, hermano, tan mal ciego. Y si llegas a casarte, te abre los ojos, ¿no?
¿Se da cuenta de cuántas cosas le hacemos caso y no le hacemos caso a Dios? Ya vimos el impedimento. ¿Ya vio el impedimento? ¿O no lo ha visto todavía? Bueno, ese impedimento, gracias a Dios, ya nos está diciendo cómo quebrarlo para que se haga el hombre interior. Entonces, ya gloria a Dios, así bien decidido. Y que entienda lo que estoy leyendo, y que entienda lo que estoy confesando, por fe, de acuerdo a mi Señor. Entonces, esta palabra, cuando estamos escuchando, entonces sí discierne los pensamientos y las intenciones. Ay, si yo no pensé, que no pensaste. Viene la palabra y dice, si tú lo pensaste, porque tu intención era esta. Es como el chavo, fue sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces así podemos actuar. ¿Cómo sabemos que estamos siendo quebrantados? Muy fácil. Signo inequívoco de que está siendo quebrantado es la mansedumbre, no la mensedumbre. La mansedumbre, la docilidad, pues. Cuando una persona es dócil, esa persona es una persona mansa en el Señor. Estamos hablando en el Señor. Entonces es una persona que se presta para hacer caso a la palabra de Dios. Si está frente a una autoridad, obedece a la autoridad. Si es la esposa, se sujeta al esposo. ¿Cuántas esposas dicen amén? Pero ahí le van para los esposos, ¿eh? Lo que pasa es que leemos ese versículo en adelante, pero no leemos el que está anterior. El anterior dice, sujetados los unos a los otros. ¿Eh? ¿Qué dice? Habló en lenguas. También el esposo en un momento dado se sujeta a la esposa. Yo muchas veces me sujeto a mi esposa, ¿no? Lo que tú digas, ¿no? Entonces, también hay sujeción, hay docilidad, estás presto para tal o cual cosa, te vuelves una persona accesible. Le dices a alguien, oye, manita, por favor, sí, ¿cómo no? Oye, manita, ve y dile a aquella persona, ay, no la hablo, yo le caigo gordo. No hay mansedumbre. Mansedumbre es docilidad. Y cuando empiezas a tener docilidad en las cosas de Dios, me estoy refiriendo, no en las cosas del mundo, en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios, entonces te empiezas a dar cuenta de que sí hay un camino. Antes no te gustaba obedecer a nadie. ¿A cuánto les gusta obedecer? No es cierto, a nadie le gusta obedecer. Porque carnalmente, humanamente no nos gusta obedecer. Por eso pecamos, por eso pecamos. El tratar no basta. Cuando Cristo está formado en mí, obedezco. Eso es lo que quiero que lleguemos. Cuando Cristo está formado en mí, obedezco. Cuando soy yo, trato. Intento. ¿Qué quieres, Dios? Ya lo hice todo, ya lo intenté. Y Cristo te dice amablemente, hijo, déjame formarme en ti. Todavía tu yo son 3 nueces de Castilla. No es una, son 3 nueces. ¿Sí? Pero yo todos los días, vamos a verlo, no me quiero adelantar el domingo que vamos a ver cómo opera Dios, para también entender que toda la honra y la gloria es para Él. ¿Decimos amén? Entonces, cuando tenemos mansedumbre, tenemos docilidad, nos volvemos accesibles en primer lugar a la voluntad de Dios y a todo lo que Dios nos demanda. Accesibilidad, docilidad para hacer una voluntad. En nuestra condición normal, natural, nada, no queremos, no deseamos. Pero en la condición de Jesús, Jesús dijo, yo no hablo lo que yo creo. Yo no hago lo que es mi voluntad. Yo hablo las palabras del que me envió. Yo hago la voluntad del que me envió. Por eso Él es Jesucristo.
¿Decimos amén? Amén. Entonces Cristo se empieza a formar en nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todos esos, antes de ser una persona accesible, mansa, nos volvemos personas obstinadas. Y nuestros pilares son el orgullo, la soberbia, la terquedad, la necedad, todo aquello que me impide ser dócil a una voluntad. Los tengo ahí, que soportan mi edificio. Mi edificio soy yo. Y de derrumbar el yo. Y entre más grande sea el edificio, pues más nos cuesta. Pero baste con que tú le creas a Jesús y digas, esto es mejor que el edificio mío, este edificio que quiere construir él es mejor que el mío, y entonces empieza a decidir que esto se empieza a resquebrajar. Mira lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es que la soberbia, y antes de la caída, la humildad, la altivez de espíritu. ¿A quién está hablando? Se los voy a facilitar. A todos nos está hablando. Si no, entonces en vano es lo que dice Cristo acerca de formarse en nosotros. A todos nos está hablando. ¿Necesitamos a Cristo? Sí, porque ya vimos que con nuestro edificio no estamos bien, no estamos completamente bien. Pero con Cristo nosotros, todo me va a ser suplido con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una persona mansa, tiene dos cosas importantes. Tiene una alta sensibilidad, porque son de las personas que ven la necesidad en el espíritu de cada persona. Acaricia el espíritu de esa persona, no el problema. El espíritu de esa persona, se conduele con esa persona. Y entonces va delante de Dios, no la critica, no la juzga, no la condena, sino que va delante de Dios y dice, Señor, yo sé que ese espíritu está sufriendo. Y su alma está abatida y no sabe qué hacer. Ya lo intentó de mil maneras. Es más, yo logro detectar que esa persona está como yo estuve antes. Pero tú me enseñaste a cómo descubrir ese impedimento, a quebrantarme por dentro, para que entonces yo permitiera que tú te formaras en mi interior. Señor, bendice a esa persona, bendíceme a mí. Dime qué es lo que tengo que decir. Dime qué es lo que tengo que hacer. Eso es en cuanto a una persona. Y una persona con más mansedumbre siente a toda la iglesia. Y entonces es una persona que se pone delante de Dios y dice, Señor, bendice a cada congregante de Unidad Cristiana Adonai. Bendice al pastor, bendice a la pastora, bendice a su familia, bendice a cada líder, bendice a cada familia que se está congregando, Señor. No me dejes mirar con mis ojos naturales, porque mis ojos naturales solamente critican, juzgan, no está de acuerdo, no está conforme, algo le parece, algo no le parece, actúo por conveniencia. Pero, Señor, en tu corazón, en tus ojos, hay una diametral diferencia, Señor, y esa diferencia es la que yo quiero para bendecir a mis hermanos, para estar orando por sus necesidades, para que el Espíritu Santo tuyo, el mismo que trabaje en mí todos los días, esté llenando a cada espíritu y lo esté haciendo vivir en esta vida, a pesar de cada circunstancia, a pesar de cualquier tropezón que tengan, a pesar de cualquier error. Señor, todos tú los creaste y a todos los quieres hacer hijos tuyos en Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas a Él. Aleluya. Entonces empiezas a ver que realmente Cristo se está formando en ti. Antes de esto, no importa si estás en eso, siempre y cuando hoy tomes una buena decisión. La decisión va a ser, Señor, sí te he entendido. Señor, yo sí anhelo con todo mi corazón tu palabra. Yo sí quiero que realmente tú seas el Dios de mi vida. Quiero llegar a tener esa docilidad de la que tú me estás hablando, para poderte servir, para poder confesar con mis labios que soy un hijo tuyo, porque tú me estás haciendo a mí. Romanos capítulo 8.
Y esto es un adelanto solamente del domingo que entra. Lo que Dios nos va a hablar el domingo que entra también es maravilloso. Lo dejé para lo último porque es lo más glorioso. El capítulo 8 de Romanos nos dice en el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En una marca, en una religión, en un líder, en un pastor. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo quieres tener? ¿O quieres tener la seguridad de que no hay ninguna condenación sobre tu vida? Buenas noticias. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo se está formando en ellos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Ya entendimos acerca de la carne, ya entendimos acerca del alma. Y el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque hace unos momentos, en la lectura del capítulo 7, Pablo estaba sufriendo por un terrible momento, una terrible angustia había en él. Y decía en el versículo 22 del capítulo 7 de Romanos, el anterior al 8, obviamente: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces viene la respuesta en el capítulo 8. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús el que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque he entendido, versículo 5 del capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En tus fuerzas no puedes, en tu carne no puedes, en tu conocimiento no puedes. Solo Cristo puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que creo que hoy es un día glorioso, amados hermanos. Dios nos está dando a conocer, escúchalo bien, el secreto, no tan solo de una feliz Navidad 2013, sino el secreto de una feliz vida en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Así que cuando pienses en el grano de trigo, piensa: de alguna manera soy como el grano de trigo. De nada sirvo si yo no trabajo en la humildad y quebranto mi hombre exterior, porque la semilla va a quedar igual, no voy a dar fruto, no va a haber fruto en ella. Y cuando pienso en la vida, entenderé que en el alma está traducida solamente lo que es la vida del hombre, la vida natural, pero en el interior se encuentra esa vida y vida eterna en Cristo Jesús, porque es ahí donde está el Espíritu, y el Espíritu es eterno. Yo quiero que mi espíritu esté delante de Dios por toda la eternidad. ¿Se puede? Sí. La maravillosa noticia que no es por medio de ningún hombre, ni de ninguna mujer, ni de ningún dogma, ninguna filosofía, ninguna religión, sino el Cristo que subió a la cruz y murió por mí y dijo en la cruz: Padre, perdóname
hay perdón de pecados y solamente en Él hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Denle una ofrenda de palmas. ¡Aleluya! Si te voy a pedir que te pongas en pie esta mañana. Hoy has escuchado claramente la palabra de Dios y esto es vital. Entiéndelo, es vital para tu vida. Todos y cada uno deseamos tener felicidad. Solamente alguien que esté enfermo, esté demasiado traumado, desea estar mal y necesita ayuda, claro que sí. Pero creo que la gran mayoría deseamos felicidad, buenas noticias. El Señor dice que todos sus pensamientos son de bien y no de mal. Jeremías. Y en Proverbios dice que toda bendición de Dios no te causa tristeza. Cuando estés triste por algo, no digas que es Dios el que te está dando la tristeza. Dios te da amor, te da gozo, te da paz, te da fe, te da paciencia, te da benignidad, te da bondad, te da templanza, te da mansedumbre. Es el fruto del Espíritu Santo. Y eso te da vida. El dador de vida es el Espíritu, no el hombre. No las cosas materiales. Es Dios el único que puede dar vida. Y la mejor vida la tienes allá adentro, en ti, en tu espíritu. Ya rompe con la vida natural del alma. Esa es temporal, esa es por un momento. Pero la vida que más te debe significar es la vida que está en tu interior, en tu hombre interior. Porque esa es vida eterna, es tu espíritu. Ese va a permanecer por los siglos de los siglos. Y baste con que podamos haber entendido la palabra de Dios y dicho en esta mañana: Señor, yo quiero ser como ese grano de trigo. Quiero romper el edificio. El edificio del yo lo quiero romper hoy. Ayúdame, Señor. Quiero quebrantar ese hombre exterior para que salga mi hombre interior. Viví equivocado, perdóname, Señor. Te eché la culpa de muchas cosas, perdóname, Señor. No he alcanzado tantas cosas, ahora entiendo que el impedimento estaba en mí, no en los demás, mucho menos en ti, estaba en mí, pero ya lo reconocí, me ayudaste a reconocerlo. Ahora quiero que tu palabra todos los días, esté presente en mí, porque me va a ayudar a penetrando, me va a ayudar a dividir pensamientos e intenciones, el alma y el espíritu. Y quebrantado mi hombre exterior, yo voy a decidir por tu voluntad. Y entonces le voy a decir a mi alma: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Tienes un problema? Sí. ¿Tienes causas de tristeza? Sí. ¿Tienes muchas adversidades? Sí. ¿Las cosas no te han salido bien? Sí. Pero hoy es un día que puedes glorificar el nombre del Señor y decirle: Señor, toma mi espíritu. Yo quiero confesar con mis labios eso. Y decirle a mi alma: ya basta de ponerme así de triste. Ya basta de hacer berrinches. Ya basta de quererme llevar hacia aquello que incluso no quiero, como decía el apóstol Pablo. Ya no quiero ser miserable, sentirme miserable. Yo quiero seguir tu voluntad, que es perfecta y es agradable. Es lo mejor que me puede suceder. ¿Por qué? Porque ahí están encerradas todas tus riquezas en gloria, con la cual vas a sustentar todas mis necesidades, formándose Cristo en mí. Y entonces podré escuchar el domingo que entra. ¿Quién es? ¿Quién va formando a Cristo en mi interior? ¿Qué es lo que hace? Para que entonces yo pueda tener una vida en Cristo Jesús. Y entonces estar preparado para ese 24 y compartirle a todo lo que se me atraviese en mi familia. Yo quiero darles una gran noticia. No solamente voy a celebrar el recordar que Cristo nació un día en este mundo. Yo quiero hablarles de una vivencia. Una vivencia maravillosa que les quiero compartir a cada uno de ustedes. Un día abrí mi corazón
y dejé que Cristo entrara en él, penetrara hasta mi espíritu. Y desde entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De tal manera que ahora las cosas que vivo en esta carne, las vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que pagó por mí en la cruz, aquel gracias al cual tengo salvación y la vida eterna, aquel gracias al cual soy una nueva criatura, aquel gracias al cual soy más que vencedor, aquel gracias al cual entendí que su voluntad es infinitamente mejor que la mía, y entonces yo se la cedí a él. Y ahora todos los días, en la mañana, me levanto diciéndole: fórmate en mí y haz tu voluntad. Ahora sí salgo sabiendo qué es lo que voy a decir y qué es lo que voy a hacer para gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Así que prepárate y sigue preparando, porque esta Navidad va a ser tremendamente diferente si esta palabra dejas que actúe en ti. Vas a dar los mejores regalos, y como Dios es justo, vas a recibir los mejores regalos. Y no te estoy hablando de los regalos materiales que puede ser, pero ¿no te gustaría que un hijo llegara a ti y te dijera: papá, mamá, eso que veo en ti, quiero que ahora brille en mi corazón? Tu ejemplo me ha sido suficiente. Ahora entiendo que tú no vas tras una religión, ni tras una filosofía, ni tras un hombre. Tú estás conociendo a Dios, y se ha reflejado en un cambio maravilloso. Yo también quiero. ¿Qué le gustaría si en esta Navidad alguien que por años no ha visto se le acercara y le diera un abrazo? ¿Qué le parece si esta Navidad usted puede, en su corazón, perdonar a alguien que no había podido perdonar? ¿Qué le parece si esta Navidad y todas las Navidades y todos los días de su vida, Cristo se forma en usted y le da todo lo que ya le ha concedido, el reino de Dios? A mí me parece excelente. Así que llega el momento en que usted toma una decisión. Si está convencido en este momento, tome una decisión. La decisión es: Señor, ayúdame a quitar todo este impedimento, a quebrantar el hombre exterior, a que mi hombre interior salga, porque deseo que tú, Jesús, te formes en mí. Ya no quiero andar con lo que deja el mundo, con las obras que me deja el mundo. Yo quiero andar con las riquezas tuyas. Yo quiero ser un testimonio de bendición y de glorificar tu nombre todos los días de mi vida. Quiero abrazar a mi esposa con libertad. Quiero abrazar a mis hijos con libertad. Quiero abrazar a mis hermanos con libertad. Quiero bendecir a mis jefes. Quiero bendecir a mis gobernantes. Quiero ocupar mi tiempo en cosas tuyas, Señor, ocupándome de ti. Quiero hacer las cosas correctamente y de acuerdo a ti, Señor. Quiero empezar a derribar todos los pilares de obstinación, de necedad, de orgullo, de soberbia, para que forjes en mí un corazón, un espíritu dócil, manso, dispuesto a obedecerte y a recibir todas esas riquezas en gloria, porque Cristo vive en mí. Así que usted toma la decisión. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ahora usted hable con Dios. Hable de corazón a corazón. Él está aquí. Él está anhelando escucharlo. Créame que lo está escuchando a cada uno de ustedes. Solo háblelo. Dígaselo a Él. Ahí en su interior. Porque yo sé que hoy ha hecho un milagro el Señor. Yo espero que no sea
solamente, que sea para toda la vida. Deje que Dios le abrace, deje que Dios haga su voluntad. Usted tome una decisión y dígale a Dios su decisión. Él le va a bendecir, no le va a dejar de bendecir, porque Jesús sigue rescatando y salvando, no condenando. Él desea que usted tenga una intimidad, una relación íntima con Él y descubra el verdadero amor en sus vidas. Señor, te doy gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra que la has hecho viva y eficaz una vez más. Gracias por cada corazón que se empieza a convertir y por cada corazón convertido que sigue su proceso para que tú, Señor, te formes en cada uno de ellos. Señor, bendice a cada una de estas familias. Tú eres el único que conoce sus necesidades. Y sé que sus necesidades están en su interior, no en su exterior. Pero sé que su hombre exterior empieza a ser quebrantado. Y empiezan a escucharte a ti, guiados por ti, para reconocer cuáles son sus verdaderas necesidades y van a permitirte a ti, Señor, que trabajes en su interior. Bendice a los padres, bendice a cada uno de ellos y glorifícate una vez más como el gran Dios que eres, como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores. Señor, gracias por siempre. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Den una ofrenda de palmas.